Simplemente quería resaltar el hecho de que Nueva Acrópolis como escuela de filosofía tiene 3 principios y la figura de Ben Gabirol viene muy a propósito para los 3. Esto no lo tengo escrito, pero cuando venía por el coche lo venía pensando. El primer principio es el de la necesidad de buscar una fraternidad entre las personas más allá de la religión, del sexo, la condición social. Y la figura de Ben Gabirol refleja muy bien esta idea, puesto que él era de religión judía, se movió en un mundo musulmán, en el mundo islámico, en una época en la que, luego abundaremos un poquito más sobre esto, en una época en la que todavía había una buena tolerancia. Esto que se dice tantas veces de las 3 culturas, realmente es en el siglo X y en el XI donde realmente se cumple, luego ya empieza a enrarecerse y a tensarse el ambiente y eso ya no es tan así. Segundo lugar, el estudio comparativo de las ciencias, artes, religiones, y la figura de Ben Gabirol también refleja muy bien este aspecto, puesto que es de los pocos filósofos que al mismo tiempo es también un extraordinario poeta. Por tanto, cultiva tanto la faceta artística como la faceta, digamos, del pensamiento más riguroso, más sistemático que supone la filosofía. Y en tercer lugar, el desarrollo de las cualidades, de los poderes latentes en el hombre. Y toda la búsqueda, todo el proceso de su filosofía, pues es una búsqueda de entender la estructura, el funcionamiento del mundo y sobre todo una búsqueda permanente del acercamiento a Dios a través de la perfección, de la corrección de los caracteres, como es una de sus obras, y de la búsqueda de esa pureza, de esa transformación interior, como veremos en la última parte de la charla. Bien, siglo XI, la época en la que vive Ibn Gabirol. Es una época, y no puedo extenderme mucho en esto, pero bueno, hay que decir algo. Habrá quien a lo mejor sepa mucho de esto o quien no sepa nada. Hay que contextualizar mínimamente. Siglo XI es el momento en el que el califato de Córdoba, que había dominado el Emirato y luego el califato de Córdoba, que había dominado los primeros siglos de la presencia musulmana en España, digamos, entra en crisis, se fragmenta, se rompe en un cúmulo de guerras civiles y luego surge en una playa de terrenos de taifas que siguen embargados, que siguen, digamos, engolfados en guerras permanentes entre ellos. Aprovechando esa división del mundo musulmán, los reinos cristianos irán cobrando fuerza y se irá, digamos, reequilibrando, se irá rompiendo el equilibrio de fuerzas a favor del Islam que había dominado hasta este momento. Pero también es una época de una vitalidad cultural extraordinaria. Por supuesto, quizá conocemos, es mucho más esplendoroso en la parte musulmana, ahora mencionarás algo, pero también en la zona norte. La zona de los reinos cristianos es el momento en que empieza a desarrollarse fuertemente el Camino de Santiago y a constituirse toda esta serie de iglesias, pues San Martín de Fromista, la Catedral de Jaca, el Monasterio de San Juan de la Peña, la propia Catedral de Santiago a final del siglo XI. Quiero decir que es una época que también hay, pasado como ese momento crítico del año 1000, comienza, digamos, un poco a relanzarse también el mundo cristiano. Y el mundo musulmán también tiene su arquitectura que imita la de la época de esplendor del califato, pero hay un montón de figuras muy importantes en el campo de la cultura, en el campo de las matemáticas, en el campo de la astronomía, de la medicina. Podríamos citar muchos de ellos, pues, por ejemplo, Maslama al-Maghribi, el madrileño, que algunos consideran como el Euclides hispano, ¿no? Por el dominio de las matemáticas que tenía, o Azarquiel, es contemporáneo prácticamente de Ibn Gabirol, 1029-1087. Coincide la mayor parte de la vida de Azarquiel con la de Ibn Gabirol, matemático y astrónomo extraordinario, cuyas obras fueron luego traducidas y, digamos, completadas durante la época de Alfonso X, siglo y medio más tarde, ¿no? O Al-Idrisi, el gran geógrafo de familia de origen malagueño, aunque nacido en Ceuta, y que luego desarrolló su actividad, es un poquito posterior, pero es un geógrafo extraordinario. En la exposición tenemos una reproducción de su mapa, es una cosa absolutamente, digamos, sorprendente, ¿no? Bueno, o Ibn Hayyan, el gran historiador del final del califato de Córdoba, o Ibn Hanz, otro de estos grandes autores, pues neoplatónicos, y que con hombres muy polifacéticos todos, ¿no? Todos estos son muchas veces astrónomos, matemáticos, médicos, filósofos, geógrafos,
no hay esa división o especialización de la ciencia que luego se ha producido, sino que son hombres muy universales y con una ansia de conocer pues, realmente pues, profunda, ¿no? Ibn Hald, por ejemplo, es un personaje realmente singular, porque es el primero que hace como un tratado de las religiones comparadas. Por tanto, hay gente, digamos, que marca muy claramente, digamos, el momento, ¿no? De eso, o marca muy fuertemente con su impronta, pues, el momento histórico, ¿no? Bueno, pero Ibn Gabirol es el primer filósofo, centrándonos ya en él, es quizá el primer filósofo hebreo de Occidente, de la parte, digamos, del occidente de Europa, del mundo mediterráneo. ¿Por qué? Porque en la parte oriental, en el siglo, un par de siglos antes, en el siglo IX y comienzo del siglo X, había habido dos figuras extraordinarias también en Egipto. Una de ellas también se trasladó a Mesopotamia, a Bagdad, que son Isaac Israeli y Saadia, el Gaón Saadia. ¿De acuerdo? Que son, digamos, los primeros filósofos de religión judía que, digamos, al amparo o al tiempo que también se produce toda la traducción, toda la aparición de la filosofía musulmana con Al-Kindi y todas las traducciones de la escuela que se realizan en la escuela de Bagdad, en la Casa de la Sabiduría de Bagdad y en otros lugares, pues digamos todo ese renacimiento de la filosofía griega que se produce en el mundo musulmán también se produce casi simultáneamente en el mundo hebreo, ¿no? Y por tanto, ahí, digamos, comienza a resurgir ese renacimiento de la filosofía amparada en el mundo islámico. También en este momento hay algo parecido en el mundo occidental, con el renacimiento carolingio, Aquino de York, Juan Escoto Eriúgena y alguno de estos, pero lo que nos interesa es el mundo islámico. Pero todos los que hemos señalado son figuras del mundo oriental, de la parte de Egipto, Mesopotamia, Siria, tal. Ibn Gabirol, al menos en el ámbito hebreo, es la primera gran figura en Occidente. Y es una figura muy potente y que, digamos, va a impulsar fuertemente. Y a partir de él, en la comunidad judía, se va a desarrollar, va a surgir en los siglos siguientes toda una pléyade de figuras muy importantes. La principal, la más conocida, es Maimónides, que por cierto no menciona para nada a Ibn Gabirol. Hay, digamos, como un cambio, como un rechazo de los planteamientos filosóficos de Ibn Gabirol, aunque sí se acepta profundamente su poesía, pero hay muchos más. Hay muchos más. Estaremos hablando por ejemplo, de Ibn Pacuda. Ibn Pacuda es un personaje también extraordinario. Coincide con Gabirol. Bueno, cuando él nace, Gabirol ya, digamos, es mayor y como realmente vive tampoco es que coincidan mucho, pero es de Zaragoza. Ibn Pacuda tiene un tratado muy interesante que se llama Guía de los deberes de los corazones. Y la Guía de los deberes de los corazones, pues lo que plantea básicamente es que hay dos grandes deberes en lo relativo al alma, al cuidado del alma y al cuidado, al respeto, la relación del hombre con Dios. Uno son los deberes formales, los deberes externos, cumplir los rituales, seguir los mandamientos, celebrar las fiestas, la moral, digamos, formal. Pero lo realmente importante son los deberes del corazón, la actitud, el sentimiento, la disposición interna con la que se efectúan, con la que se llevan a cabo, se cumplen todas esas normas, con la que se actúa en la vida. Por lo tanto, es un planteamiento muy de tipo místico, en cierto modo. También era poeta, en fin, y muestra una influencia de los sufíes. Menciono algunos otros pues, filósofos de esta tradición hebrea, pues, por ejemplo, el propio Yehuda Halevi, poquito posterior, 1070-1141, con el libro del Hazar, que es una historia también muy curiosa, en la que, en forma de diálogo, presenta la doctrina, la enseñanza del judaísmo, la religión judaica bajo un prisma muy filosófico, a un príncipe, un rey de los házaros, un pueblo de la zona del Volga en el sur de Rusia. ¿De acuerdo? Y le convence y aprovecha esa historia que venía de un siglo antes de cuando Ibn, un momento en el que durante el califato pues hay a través de embajadores del imperio germánico pues tienen contacto y envían unos mensajeros al terreno házaro y tal. En fin,
Yehuda Halevi insiste en esta obra en la necesidad del perfeccionamiento moral y en la vía de la unión con Dios mediante el éxtasis y el misticismo, ¿no? La intuición y el éxtasis místico. Por tanto, son temas que luego va a tratar mucho también Ibn Gabirol. Menciono a estos autores no por afán de erudición, sino porque vemos que va a haber toda una tradición que se inicia con él y que se continúa con varios autores más en los tiempos siguientes. Maimónides, por el contrario, que es el más conocido, sin embargo es de una línea más racionalista y más jurídica. Hay como dos líneas, igual que también en la escolástica cristiana o en la escolástica, si vale la expresión decirlo, árabe, hay como dos líneas, una más mística y de transformación interna y de elevación hacia Dios, y una más, digamos, más formal, más basada en la lógica aristotélica y más, digamos, en esa pugna entre la fe y la razón, de acuerdo, más inclinada por la fe, digamos, racionalizar la fe, pero privándola de ese componente místico, pues eso también pasa en el judaísmo. Y Maimónides, que es quizá la figura más reconocida de la filosofía hebraica en España, pues es más de esta corriente, ¿eh? Se opuso a las corrientes místicas y cabalísticas, siguiendo una línea más racionalista, ¿no? Luego hay otros, no voy a extenderme demasiado, pero, por ejemplo, Shem Tov de León, que escribe uno de los tratados, una de las obras, aunque esto es muy discutido realmente, son clave para el desarrollo de la Cábala, como es el Zohar, el libro del esplendor. Esto ya sería segunda mitad del siglo XIII. Y otras figuras curiosas, interesantes, como Nachmanides, Gersónides, Hasdai Crescas, o, por ejemplo, uno en Granada, ya al final, casi en la época de los Reyes Católicos, que es Ibn Danán. Ibn Danán, que también hace referencia a Ibn Gabirol, a la época, las enseñanzas de Ibn Gabirol, etc. Bueno, quiero decir que Ibn Gabirol inicia una serie de filósofos musulmanes, de filósofos hebreos, que no es solamente Ibn Gabirol o Maimónides, hay muchos más y hay una tradición, y cuando empiezas a estudiar, pues la verdad que es como las cerezas, ¿no? Sacas una y vienen dos o tres colgando y es una cosa que parece que no se termina, ¿no? Porque cada uno además pues tiene un enorme interés, ¿de acuerdo? Por tanto, tiene una importancia grande para la historia de la filosofía y particularmente de la filosofía, pues, del pueblo desarrollada en el pueblo judío. Bueno, sobre aspectos biográficos suyos ya lo estuvimos tratando, y también de la poesía en la primera actividad que tuvimos. Mencionar brevemente su nacimiento en Málaga, su escasa vida aquí. Parece que es un poco como la característica de algunos de los más grandes hombres, ¿no?, que han surgido en Málaga, que aquí vienen a la vida, aquí se desarrollan, pero pronto van a otros lugares y prácticamente ya pues no vuelven, ¿no? O vuelven muy poquito. Su actividad, su aprendizaje y su principal actividad filosófica se desarrolla en Zaragoza. Zaragoza fue un núcleo cultural de una importancia extraordinaria. Cuando el califato salta en pedazos, son las taifas, son los pequeños reinos de taifa, las pequeñas cortes, las que intentan, digamos, acaparar los artistas, los pensadores, los astrónomos, que surgen de las guerras civiles y de las persecuciones. Y los estados más grandes, los estados más poderosos, dentro de lo que cabe, comparado con lo que había sido el califato, pues, digamos, proporcionan mayor seguridad, son cortes, digamos, más ricas, que dan más oportunidades a los poetas, a los artistas, a los científicos. Por tanto, Zaragoza, y además los reyes de Zaragoza se empeñaron especialmente, también los de Toledo, también los de Badajoz, también los de Sevilla, pero quizá los de Zaragoza destacaron especialmente, y muchos acudieron allí por la estabilidad, por la seguridad política que ofrecía, relativamente comparado con los demás estados, y también por digamos, el afán de estos propios reyes para proteger a estos científicos y a estos literatos. Allí vivió la mayor parte de su vida hasta su expulsión. No se sabe exactamente cuándo va de Málaga a Granada, a Zaragoza, quizá muy pequeño, sobre esto hay diferentes versiones. Sí que es cierto que la mayor parte de su aprendizaje lo realiza allí. Tampoco se sabe qué maestro pudo tener.
ni qué libros pudo estudiar, aunque sobre esto sí hay algunas, digamos, indagaciones o suposiciones que ahora mencionaremos, pero no está claro. ¿De acuerdo? Casi todo relativo a su vida es bastante, digamos, bastante oculto, bastante dudoso, bastante misterioso. En el año 45 sí se sabe que lo expulsan de Zaragoza. Porque esta es una característica, algo que le pasa también muchas veces a los filósofos. Uno estudia la historia de la filosofía y ve que tantas veces pues tienen problemas con los poderes constituidos, con sus propios correligionarios, porque no choca con los musulmanes o con los gobernantes, choca con los de su religión. ¿Por qué? Porque su filosofía era demasiado de griegos, era demasiado abstracta y chocaba, digamos, con los planteamientos más ortodoxos. Pero si uno estudia la historia de estos científicos que hemos visto, que he mencionado antes algunos, muchos de estos filósofos que hemos visto, tanto de los que viven en la zona musulmana como luego en la cristiana, la mayoría antes o después tienen problemas y tienen que emigrar. Si nacen en Tudela, luego trabajan en Zaragoza y terminan yendo exiliados al sur de Francia, o bajando al Andalus, o teniendo que terminar en Tierra Santa, o si viven en Córdoba, terminan bajando a Marruecos y terminan en Egipto o en Palestina, como es el caso de Maimónides o de propio Averroes, en fin, ¿no? Tienen una vida, digamos, siempre. Y el final de su vida. Bueno, y la época más interesante desde el punto de vista de la producción filosófica sería entre 1040 y entre 1045. Es decir, cuando tiene entre 19, 20 años y 25. Es decir, cuando gente de nuestra época pues, están terminando, hemos estado terminando el bachillerato y haciendo la carrera y poco más. Y ahí es cuando escribe cosas como pues, La fuente de la vida o, bueno, esto es una pasada absoluta, ya lo comentamos el otro día, pero es que hay que decirlo para que quede constancia. Es que con 19 años escribe una gramática hebrea en verso. O sea, con 19 años cuando terminan otros alumnos de segundo de bachillerato. Y bueno, bastante hacen con aprenderse la gramática española, lo mejor que puede, ¿no? Que ya le cuesta. Pues no, era un niño prodigio, o sea, debía de tener una capacidad extraordinaria y por tanto, con gente más mediocre que estaba al lado suyo y que le iban a tener envidia. Desde 12 o 14 años escribía poemas. Con 16 años le encargan los poemas funerarios porque tienen noticias en España de la muerte de uno de los grandes sabios del judaísmo allí en Babilonia, y entonces le hacen, digamos, un homenaje y le encargan a él con 16 años que escriba la elegía funeraria. ¿De acuerdo? Entonces, claro, obviamente esto suscita recelos. Su vida es dura, ¿eh? No solamente tuvo que abandonar de pequeñín su casa, su vida aquí en Málaga, para irse a Zaragoza. Cualquiera que haya cambiado de residencia con 5, 7, 10 años sabe lo que eso supone, ¿no? Luego se queda huérfano muy pronto, tiene un protector, que es uno de los visires de este reino de Zaragoza, que es Yacutiel, que también fallece pronto, tal que recibe una serie de palos, destacazos de la vida uno detrás de otro. Y probablemente esos golpes de la vida, además de su innata capacidad intelectual y de su disposición, le llevan hacia el camino de la filosofía. Y es en los años entonces, entre que tiene 19, 20 años y 25, 26, cuando lo expulsan de Zaragoza, cuando se produce su mayor producción, digamos, filosófica, porque la literaria ya había comenzado antes y va a continuar después, ¿no? Bueno, ¿quién nos informa sobre su fecha de nacimiento y su localidad de nacimiento? Es bien conocida, también básicamente por donde sus principales años en Zaragoza. Luego parece que también residió en Granada algún tiempo, con otro visir. Este Yacutiel que he mencionado es también de religión hebrea. Esta es la época, siglos X y siglo XI, se puede decir que es la edad de oro de la civilización hebrea, no sé si está bien claro el término, de la edad de oro para los judíos en Al-Ándalus, en España. ¿De acuerdo? Que cuando tienen figuras relevantes en el campo de la política, son respetados, son influyentes. Menciono Ibn Saprud, el visir con Abderramán III, y este Yacutiel en la corte de Zaragoza, y los Ibn de Grela, padre e hijo, en la corte de Granada, ¿no? En los años 40, 50 y 60. Sobre el final de Ibn Gabirol se sabe poco. Hay muchas versiones, casi todos los autores más cercanos coinciden bastante en la fecha. Son los autores algo más posteriores los que
los que ya, digamos, retrasan un poco esa fecha. Particularmente son Said al-Andalusí, Historia de la ciencia en Andalucía, en Al-Ándalus, escrita hacia 1066, que conoce seguramente a Gavirol, y que indica que falleció en el año 450, es decir, el año 1058, 450 de la era musulmana, ¿no? A partir de la Hejira. Y luego Moshe Ben Ezra, también de Granada, que unos años más tarde, hace 1090, pues sitúa su fallecimiento en Valencia. ¿De acuerdo? Por tanto, parece que lo más aceptable, puesto que es lo que refieren los autores más cercanos, es que falleciera en Valencia en esa fecha. Por tanto, habría vivido apenas 40 años. ¿De acuerdo? Una vida bastante breve. Y de los últimos 10 años prácticamente se sabe muy poco. Ahora, como filósofo, ya hemos mencionado, vámonos acercándonos al núcleo, ¿no? a lo importante. Planteaba en las jornadas que se organizaron sobre Ibn Gabirol por la comunidad judía de España, ahora en abril, planteaba la profesora Valcárcel, decía, bueno, ¿cómo es que se produce semejante resurgimiento del neoplatonismo en el año 1000? Y me llamó la atención porque era una pregunta que yo llevaba escrita para preguntar a los que saben tanto, que han dedicado toda su vida a estudiar estas figuras de la filosofía medieval, ¿no? Y ella lo planteó de entrada, prácticamente lo primero que señaló, ¿no? ¿De dónde surge eso? Porque es verdad que parece como un florecer espontáneo. Y yo añadiría más, ¿cómo aparece este Ibn Gabirol aquí? Pero es que al mismo tiempo aparecen también una serie de varios pensadores casi digamos, simultáneamente en diferentes partes del mundo que le dan, digamos, como un empujón importante a la filosofía. Y me refiero, aparte de todos los pensadores que hemos visto el otro día, sobre todo musulmanes, o los que yo he mencionado ahora de religión hebrea, me refiero a Miguel Selos en Bizancio, casi contemporáneo al 100% con Ibn Gabirol y el propio Avicena en Persia. Y, digamos, son como en tres zonas del mundo, en el extremo del Mediterráneo, en un extremo del Mediterráneo, en otro extremo del Mediterráneo, ¿no? En Bizancio y en el mundo persa, en el corazón del mundo árabe, proyectado ya hacia Asia, la figura extraordinaria de Avicena. De forma que es como si parece que los hubieran lanzado para dar un empujón en ese momento, digamos, pues difícil, ¿no? Que hacía falta. Bueno, ¿de dónde surge la resurrección de Plotino a través de la figura de Ibn Gabirol en pleno año 1000? ¿Cómo llega? Ya hemos dicho que no está clara su formación, no se sabe que tuviera maestros, pero seguramente debió de tenerlos. Por muy niño prodigio que fuera, por muy brillante que fuera, alguien tuvo que instruirle e inducirle en la filosofía. E instruirle y llevarle los primeros pasos. Aunque luego su capacidad, pues, esto también pasa muchas veces. ¿No? Que no se sabe quién es el que inicia una de estas figuras. Y qué conjunto de textos pudo manejar, a cuáles pudo acceder. Probablemente se considera que pudieron ser los denominados textos atribuidos al denominado pseudo-Aristóteles, es decir, son traducciones árabes de textos del final del mundo clásico, pues de Proclo, de Porfirio, de Plotino, que se atribuyen genéricamente a Aristóteles. También hay elementos de Aristóteles, que a lo mejor incluso pues de Séneca o del propio Platón, pero se atribuyen a la figura de Aristóteles, tenida un poco como referente máximo. Y con este título, pues, o con esta denominación, pues pasa. Como serían los tratados de Libro de las Causas, Liber de Causis, que contiene elementos de la teología de Proclo, multitud de elementos neoplatónicos, y también la denominada teología de Aristóteles, que en realidad es un compendio de las Eneadas de Plotino. Además, seguramente también tuvo acceso a las obras del pseudo Dionisio, que eran las que nutrían fundamentalmente el pensamiento de los escolásticos cristianos en aquella época, y el profesor Juan Fernando Ortega, aquí de la Universidad de Málaga, señala, su libro sobre Ibn Gabirol, señala que la relación con Juan Escoto Eriúgena, que es un pensador realmente sorprendente, un neoplatónico, pero valga la expresión, aunque sea un poco, digamos, del lenguaje cotidiano, iba a decir como la copa de un pino, un pensador extraordinario del siglo IX, comienzo del siglo X, ¿no? Del Renacimiento, final del Renacimiento caroligio, ¿de acuerdo? Con su obra sobre las divisiones de la naturaleza, en la que el profesor Ortega señala
como los planteamientos, la estructura de las dos obras pues son muy parecidas, como si se hubiera inspirado mucho pues, en ella, ¿no? Quiero señalar también la importancia de la tradición mística musulmana que había llegado desde Oriente, también desde Mesopotamia y particularmente de Egipto, de los llamados Hermanos de la Pureza, que es un movimiento místico muy fuerte, muy potente, que viene de Oriente y que se desarrolla especialmente en Zaragoza en aquel momento. Y como ya seguramente no volveré a mencionar Zaragoza, y me interesa destacarlo, quiero señalar que hubo en final del siglo, durante el siglo XI y la primera parte del siglo XII, una escuela de filosofía muy importante en Zaragoza. Hemos mencionado a Bengaveró, que trabaja ahí, y bien Pacuda, otros más. ¿De acuerdo? Pues siempre pensamos en la filosofía de Alejandría o de otros sitios, ¿no? Bueno, pues también en Zaragoza tuvimos una escuela, no duró tanto, porque, digamos, ya luego llegaron los almorávides, luego llegó la invasión cristiana, ya tal. Aunque luego hemos visto que varios de estos pensadores hebreos pasaron por Zaragoza y desarrollaron ahí también su enseñanza y su estudio, ¿no? Bueno, obras que escribe Ibn Gabirol. En poesía escribe en hebreo. Escribe en hebreo. Y además, debemos mencionar cómo escribió esta obra de Anak, que es, digamos, como ese tratado de la gramática hebrea, ¿no? Porque él quería reivindicar la lengua de sus padres, quería reivindicar el hebreo clásico que consideraba que se había perdido. ¿Y se había perdido por qué? Porque después de la diáspora, después de la expulsión de los judíos por el mundo mediterráneo, pues, digamos, se habían ido adaptando y habían, digamos, perdido como esa fuente originaria. Lo seguían utilizando, pero la, digamos, perfección gramatical se había perdido. Eso se había empezado a recuperar ya en el siglo anterior con Ibn Saprut, como he mencionado, y otros autores. Pero él considera que es una tarea suya primordial resaltar el valor de la lengua hebrea, revalorizarla y recuperar su dignidad y ensalzarla debidamente. ¿De acuerdo? Por tanto, hace un esfuerzo importante. De forma que la poesía la escribe en hebreo. Y los tratados de filosofía, digamos los tratados de la ciencia, como él dice, pues en árabe. ¿Por qué? Pues porque, digamos, va a tener una mayor difusión y va a tener, digamos, un mayor entendimiento. Y muchas veces van a ser traducidos algún tiempo después al hebreo o también, digamos, al latín, ¿no? ¿De acuerdo? Obras fundamentales. Quizá esencialmente dos, las dos más sustanciosas, las dos seguramente se han perdido también algunas otras, ¿no? La fuente de la vida y la corrección de los caracteres. Una de tipo metafísico, muy racional, muy sistemática, y la otra de tipo ético, también muy racional, muy sistemática, pero llena, más práctica, pero llena de referencias y de citas, digamos, del Antiguo Testamento, ¿no? de su tradición de la Torá, ¿no? ¿Vale? Y luego también importante la colección de pensamientos de carácter moral, la selección de perlas, que es de otro estilo diferente, pero que lleva lo mismo. Y es la necesidad de buscar el perfeccionamiento, digamos, el perfeccionamiento moral en la vida cotidiana, ¿no? Y por último, claro, la colección de poemas Keter Malkut, de la que leímos el otro día, recitamos el otro día, pues algunos de sus 40 poemas. Los recitamos 2 o 3. ¿Cómo se transmitió su obra? Porque esto es muy curioso. Ibn Gabirol fue muy valorado, muy reconocido por los judíos como poeta. Y de hecho incorporaron muchísimos de sus poemas de tipo litúrgico, de tipo religioso, digamos, a la tradición, a los textos que se leen en sus celebraciones. Pero, sin embargo, ya hemos visto cómo cuando escribe la corrección de los caracteres y la fuente de la vida en Zaragoza, lo rechazan. Y dicen, eres demasiado griego, no te entendemos, introduces ideas nuevas. Y como lo del proceso a Sócrates, 2500 años antes, ¿no? Introduces ideas nuevas, introduces dioses nuevos que no son los de la ciudad, corrompes a la juventud. Pues parecido. A este le acusan de magia, de hechicería, que era, digamos, lo propio, ¿no? A lo mejor en Grecia pues, podían decir otra cosa, otro tipo de acusaciones, pero esto, no, pues hechicería. Y además introduce ese elemento griego, no entendemos tu filosofía, es muy raro, nos complicas. No. Y como ya había chocado también con muchos intelectuales, por lo que hemos mencionado antes, pues evidentemente pues será expulsado. Bueno, ¿qué pasa? Su obra, entonces, no va a tener mucho éxito entre la
entre su población, la escribe en árabe, como hemos dicho, y años después Ibn Tibbon la traduce pues, también al hebreo. Pero lo que nos interesa es cómo pasa el mundo cristiano. Mediados del siglo XII, hacia 1150 aproximadamente, pues una de estas traducciones árabes, una de estas copias, pues llega y la van a traducir Domingo Bondisalvo y Johannes Hispano. Domingo Bondisalvo pues es un funcionario, un empleado de la Catedral de Segovia, y Johannes Hispano es un judío converso al cristianismo, médico, pero que domina varias lenguas. Y hace de traductor. Y Johannes Hispano traduce del árabe al castellano de la época, a la lengua romance, castellano antiguo, y el archidiácono traduce del castellano antiguo al latín. Y entonces, a través del latín, es que luego ya se difunde por toda Europa. De forma que resulta que es rechazado por los hebreos, bastante ignorado por los musulmanes, y sin embargo es muy aceptado por la escolástica cristiana. Hasta el punto que, por ejemplo, pues, San Alberto Magno, Santo Tomás, etcétera, pues digamos lo van a valorar mucho, aunque discrepan de algunos aspectos, los más de tipo plotiniano, que ellos consideran que a lo mejor se desvía de la ortodoxia cristiana, pero valoran mucho su aportación, su integración de Aristóteles, que ahora veremos tal. Y ya veo que me estoy extendiendo mucho, termino y entro, digamos, a la fuente de la vida y a lo que yo tengo puesto aquí como el logo, ¿no? El núcleo. De forma que, claro, ¿y quién hay entre la escolástica cristiana en este momento? Pues gente tan extraordinaria como Pedro Abelardo. Pues claro, Ibn Gabirol es una pasada, pero también estos otros también lo son, ¿no? Pedro Abelardo, que continúa en gran medida la tarea de Escoto Orígena, pues es magnífico. Otros más, la escuela de Chartres, que comienza el naturalismo. Chartres está no solamente en la famosa catedral, sino también una escuela de filosofía muy curiosa que tiene mucho que ver con todo el relanzamiento del naturalismo, de la visión de la naturaleza y de la integración de la naturaleza en la religión, ¿no? En fin, etcétera. Y un poco después ya los citados antes, Alberto Magno y Santo Tomás. Bueno, y estos consideran a Vicebrón, que así lo traducen, de Ibn Gabirol se transforma en Avicebrón. Y lo que consideran autor cristiano, y como lo consideran autor cristiano, pues no tienen problema en leerlo. Y dice, oye, qué bien, pero si además es Aristóteles, porque la fuente de la vida tiene elementos plotinianos, pero también es como una combinación de elementos plotinianos, de Plotino y también de Aristóteles, ¿no? Pues qué bien. Esto, digamos, refuerza nuestra idea sobre Dios, de la relación de Dios con el mundo y tal. Y lo aceptan perfectamente. No lo aceptan en algunos aspectos, pero en general, digamos, lo aceptan. Y tiene una difusión y una valoración extraordinaria. ¿De acuerdo? De forma que es rechazado por su pueblo y, sin embargo, aceptado por el pueblo que en principio estaba como más, por los pensadores del pueblo en el que estaban en principio más opuestos, ¿no? Y así fue, y se puede considerar quizá como el autor neoplatónico más importante de la Edad Media, sin lugar a duda, hasta llegar a los grandes autores del Renacimiento, Themístos Platón, Marsilio Ficino y todos estos. Pero durante todo el centro de la Edad Media es quizá la figura más importante en el pensamiento neoplatónico y en todos los demás aspectos, pues también. ¿Cuándo se descubre quién es? Mediados del siglo XIX. Un estudioso, un filósofo francés, también con raíces alemanas, también de raza judía, de religión judía, mejor dicho, Munch, lo descubre en la Biblioteca Nacional de París y lo estudia y descubre que Avicebrón, que se había tenido como cristiano, en realidad era el judío Ibn Gabirol, del que se tenían mínimas referencias y que había quedado ahí como arruinado. Se le reconoce y empieza ya a estudiarse nuevamente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué plantea en la obra por excelencia, que es La fuente de la vida? Podríamos plantear toda una interpretación del origen del mundo, de la materia y de la creación. Y parte del principio que es Dios. Dios uno, Dios absoluto, sobre el cual cualquier consideración, cualquier especulación está de más. Porque excede tanto lo que el ser humano puede alcanzar, que es una soberbia y es un atrevimiento enorme considerarlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de Dios no podemos decir nada, salvo que es el principio de todas las cosas. Pero está tan lejos, tan fuera de nuestro alcance, que podemos atribuirle características, cualidades, pero realmente, digamos,
Eso es como atribuirle cosas, digamos, de nuestro mundo, de nuestro nivel, porque no podemos comprenderlo. O sea, está por completo fuera, está, digamos, en un ámbito absolutamente por encima. Es incomprensible, inabarcable, el uno absoluto. Solo Dios ha creado todas las cosas, que ha creado todas las cosas es la causa del ser, pues la causa eficiente está fuera de la esencia de lo que es, o sea, está fuera del mundo. Y esto va a ser una diferencia con otro autor con el que le relacionan muchas veces, que es con Spinoza, porque la idea de la relación de Spinoza, digamos, de Dios con el mundo, pues digamos sería más directa. Ibn Gabirol, digamos, lo pone totalmente aparte. ¿Y cómo se produce la creación? Bueno, limita la creación a solamente crea Dios, y el acto de creación es por medio de un acto de voluntad. Es por medio, lo primero que crea Dios, o el primer acto, digamos, que pone en marcha, digamos, el mundo, es un acto de voluntad, un acto único, fuera del tiempo, y es esa voluntad de Dios puesta en acción la que crea la materia y la forma, pero también el espacio y el tiempo. Antes de eso no hay ni espacio ni tiempo, ni hay materia ni hay forma. Esa es la fuente de la vida, el acto de voluntad de Dios que pone en marcha, que crea el mundo. Se inspira profundamente en el neoplatonismo, explicando cómo se pasa de la unidad de Dios a la multiplicidad, a la pluralidad de la creación. Todo lo que no es Dios es pluralidad. El título que utiliza para el libro se basa, lo coge de un salmo que es, aquí está, Salmo 33. En ti está la fuente de la vida y en tu luz vemos la luz. Es un acto de creación, un acto de voluntad que surge ese acto de voluntad, y a partir de ahí, como una fuente, como un manantial mejor. Juan Fernando Ortega insiste mucho que la traducción de manantial es mucho más adecuado que la de fuente, porque la idea de fuente es como un espacio ya donde efectivamente surge el agua, surge la vida, pero alterado, modificado por el hombre. Mientras que el manantial surge de forma natural, en medio de las rocas, en medio del desierto, de forma espontánea. ¿De acuerdo? Bueno, manantial de luz ha hecho todas las cosas sin necesidad de instrumento ni de materia prima. Señala Ibn Gabirol en la corrección de los caracteres. ¿De acuerdo? Y esta búsqueda del conocimiento de Dios, digamos, es continua y es muy obsesiva en el caso de Ibn Gabirol, ¿no? Destacaba la profesora Pessing en esta jornada que he mencionado antes, como esta imagen de la fuente del manantial de la vida es también la que emplea Plotino para explicar el origen de la creación. Y resalta la relación entre la tradición hebrea y cristiana con la tradición neoplatónica. Pero indicaba, podemos hablar de la fuente, podemos pensar en la idea de Dios como un desbordamiento, como una sobreabundancia que emana, de la cual va surgiendo todo como a borbotones, inundándolo todo en un flujo continuo, como un acto de creación continua. Pero en realidad esto son metáforas, porque como no podemos saber realmente cómo es Dios, está tan fuera, es un intento de describir lo que está muy fuera de nuestro alcance, y es como una metáfora del esfuerzo de nuestro propio lenguaje por intentar describir algo que nos supera absolutamente. ¿De acuerdo? Leo la nota que tengo. No es que Dios se desborde o sea desbordante, como una fuente se desborda y surge de ella el agua. Es una forma de hacernos ver el misterio inabordable de aquello de lo que realmente no podemos hablar, pues nos excede absolutamente. No es que Dios fluya, es el lenguaje el que fluye, se desliza, intentando acercarnos a aquello que no se puede realmente concretar, pues es misterio absoluto. Pero, añadía, aunque Dios no podamos conocerlo, sí podemos sentirlo y podemos captar de alguna forma su presencia. Cuando yo escuchaba esto, recordaba también a Kant, que en la crítica de la razón pura llega a intentar demostrar la posibilidad de conocimiento de una metafísica y pues hasta por aquí, por la razón pura es imposible. Y entonces apela a la razón práctica, al sentimiento, a la intuición de Dios, y de ahí deriva la moral práctica.
Pues es un poco un argumento parecido. Podemos sentir su presencia, su bondad y, desde luego, el deseo de acercarnos a Él. Pero esto tiene consecuencias, porque ese deseo de acercarnos, de conocer a Dios, se traduce necesariamente en una transformación de nuestra vida, en un afán, en una necesidad de ser éticos, de ser rectos, de llevar una conducta lo más perfecta posible, dedicada al servicio y al amor al prójimo. Porque no puede ser solamente para uno solo, tiene que ser en colectividad. Y esto nos llama mucho la atención. Bueno, el paso de la unidad de Dios a la creación es mediante un acto singular, único, fuera del espacio y tiempo, que surge a partir de este primer momento, ¿no? Es la voluntad la que inicia. En la Fuente de la Vida, Ibn Gabirol dice: todo lo que es está contenido en la voluntad y todo depende de ella, porque por ella todas las formas de lo que existen son informadas en la materia y están impresas en ella. Materia y forma surgen al mismo tiempo. Ahora hablaremos de la materia y la forma. Pero la voluntad está en todo. La voluntad está en todo, está en el origen, la voluntad de Dios. Como si nos representáramos, digamos, una imagen que se utiliza pues, a veces, ¿no?, para representar la idea de Dios o al comienzo de la creación, un círculo con un punto. El círculo, digamos, es el no ser y el punto es el ser. A partir de ahí, en la aparición de ese punto y ese punto que empieza a moverse es la voluntad. La voluntad de Dios que empieza, digamos, a plasmar el mundo. ¿Cómo? Creando la materia y la forma. Y a partir de ahí van a surgir otra serie de fases o de hipóstasis divinas. Todas las cosas están sujetas a la voluntad del gran uno, porque la voluntad es virtud divina que crea todo y mueve todo, de tal forma que no es posible que algo exista sin ella. Claro, y lo de mover no es solamente mover como yo puedo mover el vaso, puedo mover el micrófono, me puedo mover yo. El mover, tal como va a plantear muy en la línea aristotélica, antes he hablado de Plotino, pero combina Plotino y Aristóteles perfectamente. En Aristóteles, una de las formas de movimiento es pasar y muy importante, es pasar de la potencia al acto. Del estar ahí, digamos, como latente al estar presente. ¿De acuerdo? Bueno, la voluntad entonces es la que permite salvar el abismo entre el uno y la pluralidad. Y por tanto, es la voluntad lo que él denomina exactamente la fuente de la vida, que es de donde surge esa potencia divina, surge de donde parece que no hay nada, surge en un punto y crea la vida a partir de ahí. ¿De acuerdo? La voluntad es la creadora de la materia y la forma, que surgen a la vez y van siempre unidas. La materia y la forma tienen su origen en la voluntad. Y a partir de ahí, todo lo que haya, sea la inteligencia divina, el alma del mundo, todo lo demás, todo va a ir compuesto de materia y de forma. No solamente, no es espíritu y materia. Materia y forma van unidas siempre desde el principio. Espíritu y materia están indisolublemente ligados desde el primer momento. Y entonces, insisto, todo lo que existe está contenido y depende de la voluntad, que lo penetra y lo contiene todo. La materia es la posibilidad y la voluntad, digamos, informaría, la voluntad, el desarrollo de la voluntad daría lugar a la forma. Expresado. Avanzo. El universo es concebido como una unidad que refleja a su modo la unidad divina, estructurada a través de un sistema de armonías, en una serie de niveles. Cada nivel del universo está trabado y relacionado con el diferente. Explica como una serie de creaciones sucesivas o degradaciones en la manifestación de esa fuerza, de esa potencia divina, en una serie de gradaciones que van estructurando como diversos planos de la realidad, siempre compuestos de materia y forma, y el superior sujeta o sustenta al inferior. ¿De acuerdo? De forma que aquí prácticamente, y esto obviamente estaría muy vinculado con toda la tradición cabalística, con toda la tradición hermética, reflejaría de alguna forma ese principio tan conocido de como es arriba, es abajo. ¿De acuerdo? Habría una relación. Entre los planos superiores se van surgiendo los planos inferiores, siempre con esa relación de materia y forma que sustenta y es sustentable. Bueno, y el demorfismo universal, por tanto, materia y forma, absolutamente todo. La materia es el receptáculo de la forma. La materia es lo sustentante y la forma lo sustentado.
la materia no posee forma, pero la forma tampoco puede subsistir sin la materia. Van totalmente imbricados desde el principio, como el espacio y el tiempo. O, como diríamos la tradición, digamos, occidental, espíritu y materia. Van desde el principio. No es una cosa contra la otra. Son, digamos, simultáneas, interpenetradas. La materia y la forma se dan inseparablemente desde el primer momento hasta el último. Desde los grados más absolutos, desde la primera acción de la voluntad hasta el último ser manifestado. El más denso, el más corpóreo, el más material. Materia y la forma se dan inseparables. El ser no es sino la unión de la materia y la forma. La propiedad del ser no conviene a la materia en sí misma, sino a la materia y la forma simultáneamente. Tienen que ir juntas, van juntas desde el primer momento. Siempre, inseparables. Y es la unidad, y esto es muy interesante, porque, digamos, nos sirve para el ámbito ético, para el ámbito político, para todo. Es la unidad lo que les da el ser. Lo que, digamos, nos permite, como diría Plotino, recuperar el verdadero ser, ir de la pluralidad a la unidad, del mundo de lo diverso, de lo enfrentado, de lo opuesto, al mundo que nos unifica, que nos acerca hacia lo sagrado, hacia lo divino. Bueno, avanzo un poco porque ya veo que voy así de tiempo. Partiendo, ¿cómo podríamos llegar al conocimiento de estas sustancias universales, es decir, de la materia y la forma universal? Bueno, esta parte, esta expresión, esta cita me llama la atención, me gusta mucho. Debemos ir caminando de lo manifiesto a lo oculto, hasta alcanzar aquella forma detrás de la cual no existe otra. La materia y la forma. La materia y la forma del parado. No me pasa nada. Así, digamos, romper un poco el dramatismo de la materia y la forma tan abstracta, ¿no? Hasta alcanzar, debemos ir caminando de lo manifiesto a lo oculto, hasta alcanzar aquella forma tras la cual no existe otra, y esta es la forma, o la materia, puede ser también el argumento lo mismo, que subsiste detrás de todas las formas, la de aquella que la sostiene. Vamos, de lo visible a lo invisible, de lo tangible a lo inteligible. ¿De acuerdo? De lo que podemos ver a lo que podemos deducir hasta, digamos, ir partiendo de lo particular a lo más universal. En todo lo que existe, tanto lo sensible como lo inteligible, no hay más que materia y forma universales. Bueno, salgo de la materia y la forma universal, bueno, lo menciono muy brevemente. A partir de esa materia y forma universales, pues surgiría también una nueva trinidad, una nueva serie de hipóstasis divinas, que estaría constituida por la inteligencia universal, el alma del mundo y la sustancia de la naturaleza. ¿Vale? Estas tres, como toda buena trinidad que se precie, están unidas absolutamente entre ellas y son inseparables. Las tres son como aspectos de lo mismo, van a la vez, emanan una de otra y se contienen las unas a las otras. ¿De acuerdo? Van exactamente a la vez. Lo importante, o lo más destacable quizá de esta hipóstasis de la inteligencia es la idea de que el mundo sensible es una imagen del inteligible. En cuanto al alma universal, pues digamos hace como un papel de intermediario, estamos digamos como bajar. Voy a abreviar un poco porque todo esto es muy, muy extenso y quiero llegar a la última parte. El alma universal, cuando se vuelve hacia la inteligencia, capta lo que está en ella. Y cuando se inclina hacia la materia corporal, capta lo que hay en ella. Es decir, que está, digamos, como en una posición intermedia. Un poco como, digamos, en el ser humano, ¿no? Tiene, digamos, una tendencia también, haciendo una transposición, una tendencia hacia lo material, hacia lo corpóreo, hacia lo más sensible, y una comprensión también de lo inteligible, del mundo de las ideas, de lo divino, una percepción o una intuición de lo sagrado, como mencionamos hace un momento. Este alma universal actuaría de alguna forma como el demiurgo platónico. La sustancia de la naturaleza sería el límite, la tercera de estas hipóstasis, sería el límite entre el mundo espiritual y el mundo de lo sensible. Vamos bajando de Dios, la voluntad, la materia y la forma universales, la inteligencia, el alma del mundo, la sustancia de la naturaleza. Y esta ya es el límite entre el mundo espiritual y el sensible, el sustrato de todas las cosas sensibles, del mundo material. De ella emana el mundo corpóreo. Y es la que soporta todo lo que los sentidos pueden captar de las formas en el mundo. Esa materia, esa sustancia de la naturaleza es la que, digamos, va a poder, digamos, aceptar o recibir las categorías o los predicados del ser de Aristóteles y tal.
Bueno, las estructuras, termino con todo esto, insiste mucho en la idea de que las estructuras superiores, los planos superiores, sustentan los inferiores. Lo inferior desciende de lo superior, es copia de él. El mundo de las ideas se refleja en el mundo de lo material. Idea del mundo, voy terminando. Idea del mundo, pues habla de Keter Malkut, habla de esa idea del mundo con 10 esferas, recoge el modelo del mundo material. Hemos ido del Dios, toda esta serie de hipótesis divinas, y veremos el mundo material, ¿no? En 10 esferas, que serían las 7, un modelo geocéntrico inspirado en Aristóteles, ¿de acuerdo? Y luego, que es básicamente el que luego Ptolomeo desarrolla, pues algo más tarde, comienzo de la era cristiana, pues 10 esferas, las 7 primeras relacionadas con los diferentes astros. Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Luego a gran distancia vendría ya la esfera de las esferas fijas, la octava, la novena, la de los arquetipos, la de la inteligencia, y la 10ª, el cielo, donde están los justos. Y más allá, el trono de Dios. Con lo cual es el modelo también cabalístico. Por el modelo cabalístico habla de los 10 sefirot, como los 10 regentes, los 10 espíritus que inspiran, que rigen, que gobiernan el mundo y que inspiran a los hombres. Pero antes de esos 10 sefirot, está por encima de ellos, está Ein Sof, el uno, el absoluto. Y entre Ein Sof y el primer sefirot, Keter, digamos, hay ya un abismo. Y luego entre Keter, Chokmah y Binah y las otros 7 sefirot, pues hay otro abismo, ¿no? Bueno, más allá entonces de este décimo cielo estaría la presencia de Dios Todopoderoso, del Dios uno absoluto, de ese que hablamos al principio. Y sobre la idea del ser humano. Y con esto terminamos. En el Keter Malkut, en la última parte, la segunda parte, presenta una imagen del mundo, una imagen del ser humano en la pequeñez ante Dios. Digamos, humilde, enfermo. Seguramente él también tuvo una vida muy acerosa, con enfermedades, con achaques. Ya hemos visto, digamos, los golpes del destino, ¿no? que tuvo que ir encajando. Y entonces, pues, digamos, da una visión, digamos, como triste, como apesadumbrada de la pequeñez del hombre ante Dios, ¿no? Y un ser frágil y desvalido, ¿no? Cuya vida pende siempre de un hilo. Tú eres uno, tú eres rico, tú fuerte, tú firme, tú grande, tú sabio, tú Dios. Y yo, ser humano, soy tierra y gusano, polvo de la tierra, vaso lleno de corrupción, piedra insensible, siempre vagabunda. Y sigue. Estimado como nada todos los días de mi vida, cuánto más después de mi muerte. De la nada vengo y a la nada voy. De la nada vengo. El hombre viene al mundo y no sabe por qué. Se alegra y no sabe de qué. Vive y no sabe hasta cuándo. La visión, digamos, como muy triste, ¿no? Como pues, claro, a lo mejor escribe esto en uno de esos momentos terribles, ¿no? En el que la vida le ha golpeado tan fuertemente, ¿no? Incluso dice, porque a veces... O, digamos, realmente considera que el hombre realmente, digamos, en relación con Dios, pues, digamos, es tan poquita cosa, ¿no? Y está tan expuesto a todo. A veces, digamos, añora como el regreso a su verdadera patria, que no es Málaga, aunque naciera en Málaga y la añorara. Que no es Israel, aunque quizá parece que tuvo deseo de volver a Israel o a Tierra Santa, a Palestina en algún momento. Su verdadera patria es el mundo celeste, porque él tiene conciencia de la necesidad de acercarse a Dios y de que al final vuelve hacia Dios. No aceleres mis días hasta que haya dispuesto provisión para volver a la patria, hasta que haya cumplido lo que debo hacer en esta vida. No me aceleres, llegará la muerte, llegará el tránsito, pero no lo aceleres todavía. Ahora bien, el hombre es débil, expuesto al pecado, miserable ante la grandeza de Dios, ¿no? Débil, frágil, pero lleno de imperfecciones, pero puede actuar para transformarse y mejorarse. Y esto es lo que plantea en la corrección de los caracteres y en las perlas de sabiduría. Es el tema principal de su gran obra ética, la corrección de los caracteres. En ella es la que dice, por ejemplo, entonces el hombre sabio e inteligente dedica todos sus esfuerzos a conseguir la meta de la excelencia a la que estaba destinado.
De esta manera se esforzará por ser uno de los que pertenecen al grupo de los perfectos. Y de este modo convendrá que ponga cuidado en las cualidades de su carácter, de manera que estén bien compuestas y no emplee sus sentidos, sino en lo que parece que es necesario. Y ofrece soluciones. Es un sabio. Esta es una obra, digamos, no tan metafísica, no tan abstracta como La fuente de la vida, tan, digamos, en los planos tan elevados, es más práctica. Y señala que no todos los caracteres hace una tabla muy compleja, ¿no? Que ahí está expuesta en la exposición, se puede ver, de los diferentes tipos de caracteres, y, digamos, lo organiza en una serie de capítulos donde va contraponiendo pues, el egoísmo con la generosidad, en fin, una serie de... Y señala, el que quiera corregir sus caracteres, conviene que por sí mismo camine por el mejor sendero posible, de modo que se le conviertan todos en laudables. El que quiera corregir sus caracteres, bueno, pues que empiece, acostumbrándose a ejercitarlos. Acostumbrándose, no se consigue de un día para otro. No apartándose de los mismos desde su juventud y familiarizándose con ellos despacio y poco a poco. Y sigue indicando que estos caracteres, digamos, pues, violentos o egoísmos, propensos, aparecen, que son propios del alma animal, pueden aparecer ya desde la infancia o desde la juventud. Pero cuando llegan a la juventud, el poder del alma racional manifiesta su actividad, dirigiéndolas hacia el buen juicio, a fin de que corrijan sus caracteres. Es decir, el alma racional, diría Platón, ¿no? El alma irascible, el alma concupiscible, el alma irascible, el alma racional. El alma racional debe coger la rienda y encaminar esos caracteres en forma de corregirlos. Pueden ser corregidas y reorientadas. Gabirol plantea en La fuente de la vida una visión optimista y confiada en las posibilidades del hombre. Y estamos yendo un poco de la visión, digamos, pesimista, la necesidad de corregirse, y a la visión, digamos, optimista y plena. En La fuente de la vida, Gabirol comienza, además esto está casi en el primer capítulo, ¿no? El primer tratado, uno de los primeros apartados. Le pregunta al discípulo, porque está hecho en forma de diálogo maestro-discípulo, ¿no? No tan gustoso de leer como Platón, es más difícil, hay que estar muy concentrado, pero bueno, se puede interesar. Dice el discípulo, ¿qué es pues lo que debe el hombre buscar en la vida? ¿Qué es lo que tiene que buscar el hombre en la vida? Pues todo esto también, pero... Y el maestro, puesto que la parte inteligente del hombre es de todas las suyas la mejor, lo que más importa es buscar la ciencia, la filosofía, y lo que de esta más interesa saber es que el hombre se conozca a sí mismo, y de esta forma conozca las demás cosas que están fuera de él, porque su esencia abarca y penetra todas las cosas, y todas las cosas están sujetas a su poder. Debe investigar además la ciencia de la causa final por la que fue hecho, y debe tenerla especialmente en cuenta, ya que gracias a ella puede alcanzar la felicidad. ¿Y cómo conseguir todo esto? Y aquí viene lo que... Bueno, todo esto ya es alucinante, ¿no? ¿Y cómo conseguir esto? Por el conocimiento, sí, en el primer tratado, en el primer capítulo, en el párrafo, por el conocimiento y por la acción. Ya que es por el conocimiento y la acción como el alma se une al mundo superior. El conocimiento conduce a la acción y la acción libera el alma de sus contrarios que la dañan. En general, el conocimiento y la acción emancipan al alma de la cautividad de la naturaleza y la liberan de las tinieblas. De sus tinieblas y oscuridad. Y de este modo retorna el alma al mundo superior. Y en la selección de perlas, desarrolla esto, pone una serie de ejemplos de manera más concreta, más práctica, ¿no? Más cercana. Pues la selección de perlas se inspira mucho en la tradición, digamos, de los aforismos de Séneca, o las reflexiones de Marco Aurelio, o los proverbios, digamos, religiosos. El comienzo de la sabiduría es desearla, estoy terminando. Las preguntas del sabio son la mitad de la sabiduría. Y esto lo están poniendo también en unos cartelones que ha puesto el ayuntamiento en la ciudad, lo cual es muy agradable, ¿no? Mientras el hombre busca esa sabiduría, la sabiduría es reputado por sabio. Pero si piensa haberla alcanzado, ya es un necio. Cuidado. Buscamos la sabiduría, pero no creamos que la alcanzamos, porque nuestra pequeñez es considerable. Y aunque la alcanzáramos, hay que ser humildes.
Es decir, la vida ética del sabio no es solamente un conocimiento teórico o intelectual, sino esencialmente una práctica cotidiana de amor, cuidado y respeto a un ideal de rectitud y pureza, que no puede ser de forma aislada, sino en colectividad. Hay que tener presente la dimensión social, el amor y el cuidado del prójimo, sin lo cual lo otro no tiene ningún sentido. Termino con dos de estas perlas que nos ofrece Ibn Gabirol, que son las siguientes, y que nos recuerdan mucho a otras enseñanzas orientales, de India, de China, de tantos sitios, ¿no? La sabiduría tiene dos aspectos o formas. La sabiduría del corazón, que es la verdadera, y la sabiduría de la palabra. Esta última, carente de eficiencia, delata al autor por sus obras. La sabiduría del corazón y la sabiduría de la palabra. La sabiduría de la palabra está muy bien, pero delata por las obras, no es la verdad. La sabiduría del corazón sí es la verdad. Y el primer paso en la adquisición de la sabiduría es el silencio. El segundo, el escuchar. El tercero, la memoria. El cuarto, la práctica. Y el quinto, enseñar a los demás. Y con esto termino. Terminamos así, en Nueva Acrópolis de Málaga, nuestro sentido homenaje a Salomón Ibn Gabirol, filósofo de Málaga y quizá uno de los neoplatónicos más importantes de la Edad Media. Muchas gracias por vuestra atención.